Juez se desmaya en el tribunal al reconocer el collar de su hija desaparecida en otra persona. Horas después, despierta en un hospital y descubre un gran secreto sobre su hija desaparecida. El tribunal estaba lleno de murmullos y tensión. Lucas, como juez principal del caso, repasaba los documentos antes de llamar al próximo testigo. Su mirada permanecía fría y profesional, como siempre lo había sido desde que asumió su puesto años atrás. Era conocido por su imparcialidad y enfoque metódico, pero ese día, algo estaba a punto de romper esa fachada inquebrantable. Frente a él estaba Clara, una joven delgada y de mirada desconfiada, acusada de hurto. Llevaba un abrigo desgastado y mantenía los brazos cruzados, como si intentara protegerse del mundo. Su abogado defensor intentaba explicar las circunstancias, pero Lucas apenas escuchaba. Algo más había capturado toda su atención. Un destello en el cuello de Clara lo paralizó. Era un colgante sencillo, con un pequeño dije en forma de estrella. Lucas sintió que su respiración se volvía pesada. Era el mismo colgante que él había regalado a su hija, Sofía, en su 5º cumpleaños, poco antes de que desapareciera en un parque. Los recuerdos lo golpearon como una tormenta. Sofía corriendo entre los árboles, riendo, con el colgante brillando bajo el sol. Luego, el vacío, la desesperación al no encontrarla, las semanas que se convirtieron en años de búsqueda infructuosa. Lucas cerró los ojos por un momento, intentando recuperar el control. Pero cuando los abrió y volvió a mirar a Clara, algo dentro de él se rompió. ¿Se encuentra bien, señor juez?, preguntó el fiscal, alarmado. Lucas no respondió. Sintió un sudor frío en la frente y, antes de poder articular una palabra, su cuerpo se desplomó hacia adelante. El tribunal estalló en caos mientras los asistentes corrían hacia él. Despertó en una pequeña sala de descanso, con un médico revisándolo. Está estable, solo fue un desmayo, explicó el médico. Quizás estrés o agotamiento. Lucas asintió lentamente, pero no dijo nada. Su mente seguía en el colgante y en la joven que lo llevaba. Apenas el médico se retiró, Lucas se puso de pie, ignorando el mareo momentáneo, y salió al pasillo. Clara aún estaba allí, esperando con su abogado. Cuando ella lo miró, sus ojos reflejaron una mezcla de desconfianza y curiosidad. Lucas la observó detenidamente, buscando alguna señal, algún rasgo que confirmara lo que su corazón le gritaba. «Ese colgante», murmuró, pero antes de que pudiera decir más, Clara fue llevada de regreso a la sala. Lucas volvió a su despacho, con las manos temblorosas. Tomó un marco con una foto de Sofía y lo sostuvo con fuerza. «¿Es posible? Podría ser ella». Lucas no podía concentrarse. Durante toda su carrera como juez, había enfrentado casos complejos y situaciones tensas, pero nunca había sentido esta mezcla de ansiedad y esperanza. Desde que vio el colgante en el cuello de Clara, su mente no había descansado. Necesitaba saber más sobre ella, aunque significara cruzar límites que nunca había considerado antes. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Lucas revisó todos los registros del caso de Clara. Según los documentos, había sido detenida por robar en una tienda, pero sus antecedentes eran vagos. Había crecido en orfanatos y, en su adolescencia, había vivido en las calles. No había datos claros sobre su familia biológica. ¿Podría realmente ser Sofía?, pensó. Pero la idea lo aterraba. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si se dejaba llevar por una coincidencia y dañaba a alguien inocente? Al día siguiente, Lucas decidió tomar un riesgo. Durante un receso del tribunal, llamó a Clara a su despacho. Su abogado se mostró reacio, pero Lucas insistió, asegurando que era solo para aclarar algunos puntos del caso. Clara entró con pasos cautelosos, sus ojos recorriendo la habitación con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Lucas la observó de cerca,
notando pequeños detalles, la forma en que jugaba nerviosamente con el colgante, su postura defensiva. Clara, comenzó, manteniendo su tono neutral, necesito hacerte unas preguntas fuera del caso. Ella frunció el ceño, claramente desconfiada. ¿Por qué? ¿No basta con juzgarme? Lucas respiró hondo. Ese colgante que llevas, ¿de dónde lo sacaste? Clara lo miró, sorprendida por la pregunta. Instintivamente, llevó una mano al colgante, como si quisiera protegerlo. No lo sé. Lo he tenido desde que era niña. Siempre ha estado conmigo. El corazón de Lucas dio un vuelco. ¿Recuerdas algo sobre tu infancia? ¿Alguna cosa sobre tu familia? Clara negó con la cabeza, visiblemente incómoda. No mucho. Solo sé que crecí en un orfanato. Mi madre, creo que me dejó allí. Lucas sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Clara lo acercaba más a la posibilidad de que ella fuera Sofía. Pero sabía que no podía presionarla demasiado. Gracias por responder, dijo finalmente, intentando no mostrar demasiada emoción. Clara salió del despacho rápidamente, dejando a Lucas sumido en sus pensamientos. Esa noche, Lucas contactó a un investigador privado de confianza. Le explicó la situación y pidió que investigara los antecedentes de Clara, especialmente su tiempo en el orfanato. El investigador, aunque sorprendido por la solicitud de Lucas, aceptó el trabajo. Mientras tanto, Lucas no podía evitar recordar los últimos días que pasó con Sofía. La imagen de ella corriendo por el parque, con el colgante brillando bajo el sol, era clara en su mente. El dolor de haberla perdido lo invadió nuevamente, pero esta vez, una chispa de esperanza también estaba presente. Días después, el investigador regresó con información preliminar. Clara había ingresado a un orfanato a los 5 años, aproximadamente en la misma época en que Sofía desapareció. No había registros claros sobre cómo llegó allí, pero los pocos detalles coincidían con la línea de tiempo que Lucas recordaba. Hay algo más, dijo el investigador, sacando una vieja fotografía. Era de Clara cuando era niña, tomada en el orfanato. En la imagen, ella llevaba el mismo colgante. Lucas tomó la foto con manos temblorosas. Era Sofía. Tenía que serlo. Lucas no podía esperar más. Esa misma noche, envió la solicitud para realizar el examen de ADN. Las muestras, tanto de él como de Clara, serían enviadas al laboratorio. Sin embargo, sabía que los resultados tardarían días en llegar, días que sentiría como una eternidad. Mientras tanto, no podía apartar de su mente las palabras de Clara ni la fotografía del investigador. En el tribunal, el juicio continuaba, pero Lucas se encontraba distraído. Observaba a Clara cada vez que tenía la oportunidad, buscando en sus gestos y expresiones algo que confirmara su sospecha. Había algo en su forma de fruncir el ceño, en cómo inclinaba ligeramente la cabeza cuando estaba confundida, que le recordaba a Sofía. Por otro lado, Clara comenzaba a notar la atención de Lucas hacia ella. Durante un receso, lo encaró directamente. ¿Por qué me mira así?, preguntó con franqueza. Lucas, sorprendido por su valentía, vaciló antes de responder. Hay algo en ti que me resulta familiar. Clara arqueó una ceja, sin entender. Eso no tiene sentido. No nos conocemos. Tal vez no ahora, respondió Lucas con calma, pero podría haber un vínculo que ninguno de los dos entiende todavía. Clara no respondió, pero su expresión reflejaba tanto confusión como intriga. Días después, el investigador privado volvió con nueva información. Había encontrado registros incompletos en el orfanato donde Clara había pasado su infancia. Una nota en particular llamó su atención. Mencionaba que la niña había sido encontrada en un parque, sola, sin documentos, pero aferrando un colgante de estrella. Lucas sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esto.
Era el parque donde había perdido a Sofía. Cada pieza encajaba más, pero aún necesitaba la prueba definitiva. Esa noche, Lucas no pudo dormir. En su apartamento, miraba el marco con la foto de Sofía, recordando el día en que le había regalado el colgante. Siempre serás mi estrella, le había dicho, sin imaginar que esas palabras lo perseguirían años después. De repente, su teléfono vibró. Era el investigador. Había conseguido contactar a una antigua trabajadora del orfanato, quien mencionó que Clara solía hablar de un hombre que la llamaba mi estrella antes de llegar al orfanato. Aunque eran recuerdos vagos, Lucas sintió que la esperanza crecía dentro de él. Al día siguiente, durante otra sesión en el tribunal, Clara parecía más inquieta de lo habitual. Cuando llegó el momento de su testimonio, Lucas notó que jugueteaba con el colgante, como si buscara consuelo en él. Después de la audiencia, Lucas la llamó nuevamente a su despacho. «Clara, necesito preguntarte algo más», dijo con seriedad. Ella lo miró, con una mezcla de desconfianza y cansancio. «¿Qué quiere de mí?» Lucas respiró profundamente. «¿Recuerdas algo sobre tu infancia antes del orfanato? ¿Algo sobre un parque? ¿O alguien que te llamara mi estrella?» Clara pareció congelarse por un momento. Sus ojos se nublaron, como si buscara en su memoria. «No lo sé. A veces sueño con alguien que me llama así, pero no puedo recordar su rostro». Lucas sintió un nudo en la garganta. Antes de que pudiera responder, Clara se levantó bruscamente. «No entiendo por qué me pregunta estas cosas. Déjeme en paz». Ella salió del despacho, dejando a Lucas devastado, pero más convencido que nunca de que estaba cerca de la verdad. El día había llegado. Lucas se despertó con el corazón acelerado, sabiendo que los resultados del ADN llegarían en cualquier momento. Se obligó a mantener su rutina, pero cada notificación en su teléfono lo hacía saltar. Mientras esperaba, los recuerdos de Sofía lo invadían, y con ellos, la culpa por no haber podido protegerla. Finalmente, al mediodía, el correo llegó. Con manos temblorosas, Lucas abrió el archivo. Su vista se detuvo en una palabra que lo cambió todo: coincidencia positiva. Sofía. Clara era Sofía. El alivio y la alegría lo embargaron, pero también un miedo inesperado. ¿Cómo se lo diría a Clara? ¿Ella estaría dispuesta a aceptarlo? Horas después, Lucas pidió a Clara que lo encontrara en un café cercano, lejos del tribunal. Clara llegó con cautela, evidentemente molesta por las preguntas persistentes de Lucas, pero su curiosidad la había llevado allí. «¿Por qué tanto interés en mí?», preguntó, sentándose frente a él. Lucas tomó aire y le mostró el documento del ADN. «Clara, eres mi hija». El rostro de Clara se endureció. Sus ojos recorrieron el papel, pero negó con la cabeza. «No, eso no puede ser verdad». «Lo es», insistió Lucas, manteniendo su voz firme pero calmada. «Eres Sofía, mi hija desaparecida». Clara se levantó, llena de incredulidad. «No recuerdo nada de eso. No sé quién es usted». «No tienes que recordarlo ahora», dijo Lucas, poniéndose de pie también. «Pero déjame demostrarte que es verdad. Déjame ayudarte a recuperar lo que perdiste». Clara lo miró con lágrimas en los ojos. «No estoy segura de querer saber». Durante los días siguientes, Lucas intentó no presionar a Clara, pero le envió fotos y recuerdos de su infancia. Clara, aunque reticente, comenzó a revisarlos. En una de las fotos, vio el colgante en el cuello de una niña que sonreía ampliamente al lado de un hombre. Algo dentro de ella se removió, un eco de una memoria enterrada. Esa noche, Clara tuvo un sueño. Estaba en un parque, corriendo hacia un hombre que la llamaba mi estrella. Al despertar, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por primera vez,
consideró que Lucas podría estar diciendo la verdad. Clara decidió encontrarse con Lucas nuevamente. Si esto es verdad, quiero saber más, dijo, con voz temblorosa. Lucas sonrió con alivio. Pasaron horas hablando sobre su infancia, sobre los días felices que compartieron antes de su desaparición. A medida que Clara escuchaba, pequeños fragmentos de recuerdos comenzaban a encajar. Recuerdo un parque y risas. Pero también recuerdo miedo. ¿Qué pasó conmigo? Lucas, con voz cargada de emoción, le explicó cómo había desaparecido en el parque, cómo la había buscado desesperadamente y cómo nunca perdió la esperanza de encontrarla. Clara se encontraba sentada en el despacho de Lucas, sosteniendo entre sus manos la fotografía de una niña que él insistía que era ella. Aunque las piezas comenzaban a encajar, todavía se sentía abrumada. ¿Cómo era posible que todo su pasado estuviera enterrado en un rincón de su mente, inaccesible? Lucas, sentado frente a ella, la observaba con paciencia, pero con una ansiedad que no podía ocultar. Clara, entiendo que esto sea difícil para ti, dijo con voz suave. Pero estoy aquí para ayudarte. No estás sola. Clara lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no me acuerdo? Si esto es verdad, ¿por qué siento que todo esto le pasó a otra persona? El trauma puede borrar recuerdos, especialmente en niños, explicó Lucas. Lo importante ahora es que estás aquí, y yo también estoy aquí para ti. En los días siguientes, Clara comenzó a abrirse a la idea de que Lucas realmente era su padre. Revisaba las fotos y los recuerdos que él compartía, y poco a poco, pequeños destellos de memoria surgían, un columpio, una voz que la llamaba mi estrella, la sensación de estar abrazada con fuerza por alguien que la amaba profundamente. Un día, Clara lo llamó inesperadamente. Quiero saber más sobre lo que pasó conmigo. Necesito entender. Lucas la llevó al parque donde todo comenzó. Mientras caminaban por los senderos, él le contó cómo habían ido juntos ese día, cómo había soltado su mano por un momento y, al darse la vuelta, ella ya no estaba. Clara escuchaba en silencio, y de repente, se detuvo frente a un banco específico. Recuerdo este lugar, dijo, sorprendida por la claridad de su pensamiento. Había alguien, una mujer. Me dijo que venía a buscarme porque tú querías que fuera con ella. Lucas sintió que su corazón se rompía. Clara, nadie que yo conociera te habría llevado. Esa mujer debía estar mintiendo. La revelación de que Clara había sido víctima de un secuestro era devastadora para ambos. Clara comenzó a recordar fragmentos de su vida después de ese día. Una casa extraña, personas desconocidas, y finalmente, el abandono en un orfanato. Lucas, aunque destrozado por lo que había pasado su hija, decidió que era momento de enfrentar el pasado juntos. Contrató al investigador para indagar más sobre el secuestro y el tráfico infantil. Clara, aunque temerosa, aceptó participar en la investigación. La investigación avanzaba con rapidez. Lucas y Clara trabajaban juntos para reunir información que conectara las piezas del pasado. El investigador privado descubrió que el secuestro de Clara no había sido un acto aislado, sino parte de una red de tráfico infantil que operaba en la región durante esa época. Clara, aunque aún procesaba sus propios recuerdos fragmentados, decidió enfrentarse al dolor y participar activamente en las indagaciones. Si esto me pasó a mí, probablemente le pasó a otros niños, dijo con determinación a Lucas. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Lucas se sintió orgulloso de su valentía. Aunque todavía veía a su pequeña Sofía en los gestos de Clara, admiraba la fortaleza de la mujer en la que se había convertido. Un día, el investigador localizó a una mujer que había trabajado en el orfanato donde Clara había vivido. La mujer, ahora anciana, accedió a reunirse con ellos. Durante la conversación, reveló que Clara había sido llevada al orfanato por un hombre desconocido, quien había dejado instrucciones de no hacer preguntas.
Era común que los niños llegaran así en aquellos tiempos, dijo la mujer, con tristeza en los ojos. Pero recuerdo a Clara. Siempre hablaba de su papá estrella y de cómo quería volver a casa. Clara sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la mujer confirmaban lo que su memoria apenas podía reconstruir. Lucas, sentado a su lado, le tomó la mano con firmeza. Siempre te busqué, Sofía. Nunca dejé de hacerlo. Con esta nueva información, Lucas y Clara decidieron acudir a las autoridades para exponer lo que habían descubierto. La red de tráfico infantil había sido desmantelada hacía años, pero algunos de sus miembros seguían libres. Clara, con valentía, ofreció su testimonio para ayudar en el caso. Durante las entrevistas con las autoridades, Clara recordó más detalles de su infancia. A pesar de la crudeza de sus recuerdos, encontró consuelo en la presencia constante de Lucas. Si hubiera sabido que estabas vivo, que me buscabas, dijo en un momento de vulnerabilidad, tal vez todo habría sido diferente. Lo importante es que estás aquí ahora, respondió Lucas con voz serena. Y no dejaré que te alejes de mí otra vez. Mientras el caso avanzaba, Clara y Lucas comenzaron a reconstruir su relación. Clara, por primera vez en años, se permitió sentir que pertenecía a un lugar. Lucas, por su parte, sintió que el vacío que lo había consumido durante tanto tiempo finalmente comenzaba a llenarse. Un año había pasado desde que Lucas y Clara expusieron públicamente los detalles del tráfico infantil que había separado sus vidas. Aunque las cicatrices emocionales seguían presentes, tanto en ellos como en las familias que habían sido afectadas, el tiempo y la unión les habían permitido encontrar la paz y un propósito renovado. Lucas, quien antes dedicaba su vida únicamente al trabajo judicial, ahora equilibraba sus responsabilidades con su misión personal: crear una fundación que ayudara a localizar a niños desaparecidos y apoyar a sus familias. Clara, por su parte, se convirtió en portavoz de la fundación, compartiendo su historia para inspirar a otros y demostrar que la esperanza nunca debía perderse. Una tarde, Clara caminaba por el mismo parque donde había desaparecido años atrás. Esta vez, estaba junto a Lucas, quien llevaba consigo un ramo de flores. Se detuvieron frente a un árbol donde Clara, ahora recordando más de su infancia, señaló un grabado que habían hecho juntos años antes, sus iniciales rodeadas por una estrella. Siempre supe que me buscabas, dijo Clara, con una sonrisa suave. Aunque no lo recordara, lo sentía. Lucas la abrazó con fuerza, sintiendo como el peso de los años de dolor se desvanecía poco a poco. Nunca dejaré de buscarte, Sofía. Eres y siempre serás mi estrella. La fundación fue inaugurada oficialmente en un evento al que asistieron familias que habían recuperado a sus hijos, gracias al trabajo de Lucas, Clara y el equipo que formaron. Durante el discurso inaugural, Clara tomó el escenario con una confianza que sorprendió incluso a Lucas. Hace unos años, me sentía perdida y sin un lugar al que llamar hogar, dijo Clara, su voz firme. Pero alguien creyó en mí. No solo me ayudó a encontrar mi lugar, sino que también me devolvió la esperanza. Hoy, quiero devolver esa esperanza a otros. El público aplaudió de pie, y Lucas sintió que su corazón se llenaba de orgullo. El capítulo culmina con Clara y Lucas sentados en el despacho de la fundación. Clara, ahora usando el colgante como un símbolo de fortaleza, mira una foto de ella con Lucas cuando era niña. ¿Sabes? Ahora puedo recordar lo que me dijiste cuando me diste este colgante, dijo Clara, con una sonrisa nostálgica. Dijiste que yo siempre sería tu estrella. Lucas tomó su mano y asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Y siempre lo serás. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.